Invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Hola, buenas noches. Estoy ahora en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Vine a impartir una conferencia sobre la geopolítica del litio. Tuve el honor de acompañar al ministro de Energía e Hidrocarburos, o aquí le llaman de Hidrocarburos y Minería, Franklin Molina. Y bueno, pues mientras estábamos hablando, pues llegó la noticia de los BRICS, quiénes son los nuevos miembros. Ya lo escucharon aquí con Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, y son 2 países africanos, Etiopía, que alardean mucho de que es el único país que no ha sido invadido, aunque sí invadió Italia en la época de Abisinia, pero sí expulsaron a Italia en ese momento. Bueno, Etiopía, y luego Egipto, que es un país árabe norafricano, y 3 países del Medio Oriente, nada menos que Irán, que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y Argentina, que esa es la gran incógnita, que ingresó, pero vean de qué manera. No estaba presente su presidente, Alberto Fernández. No estaba presente el ministro de Economía, Massa, que estaba negociando hoy con el FMI una ayuda, así le llaman ahora, ¿no?, a las asfixias, por $7,500 millones. Es decir, no había nadie de Argentina. Bueno, ¿y quién lo aceptó? Y ya lo empujaron, es lo que he leído en algunas notas confidenciales. Brasil pesó mucho, también China tuvo mucha ponderación, India. Bueno, lo de India ya veremos la razón por la cual lo hizo, pero vean, en resumen, a mí me entrevistó Sputnik al respecto y estuve pensando, bueno, que si yo tuviera, aquí lo tienen, la reunión de los BRICS fue una cumbre tectónica, eso sí lo sostengo, y es el auge de la multipolaridad. Ahí tienen ustedes. Y aquí pongo a nivel energético que Argentina también pesa mucho porque es una potencia de litio, aunque está en manos privadas en toda Argentina. Ahorita estaba hablando con un amigo argentino que me estaba contando me estaba narrando, ¿no?, más que contar, cómo está la situación del litio en Argentina. Cada provincia, como si fuera cada estado en México, tiene derecho a hacer lo que quiera y está privatizado. Entonces, y también tiene una región gasera muy importante en la región de Neuque, en Vaca Muerta. Entonces, vean, el sello principal, esa es mi muy humilde opinión, es el fin del petrodólar y el inicio del petroyuan a ese nivel, porque acuérdense que hay 3 niveles de desdolarizaciones, que ya lo hemos visto aquí en abundancia. Ahorita le dio mucho vuelo a mi artículo de las 3 desdolarizaciones, un portal muy importante de Turquía, que quiere ser miembro de los BRICS, por cierto. ¿Cómo se llama, Giselita? World International, algo así, ¿no?
¿Tú recuerdas el nombre? Sí, World era News International, ¿no? exacto. Sí, World News International. Bueno, entonces, eso sería, ahorita vamos a ir desglosando qué países fueron aceptados. Yo les diría, bueno, podemos decir 2 países africanos, está bien, pero también podemos decir que entraron 4 países del Medio Oriente, porque Egipto pertenece al Medio Oriente. Y también les pudiera decir que son 4 potencias petroleras. Egipto es el mayor productor de petróleo de África. Esto poco se sabe. Luego, Arabia Saudita pues, es el segundo productor de petróleo, si no el primero, porque ahí compite con Estados Unidos, del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos son también potencia en hidrocarburos, e Irán, pues la segunda potencia gasera del planeta. Moraleja, detrás de esta cumbre tectónica, más que histórica, se encuentra el petróleo y el gas. Así de fácil. Que eso es consecuencia de la guerra en Ucrania, cuya singularidad es única y sus metástasis pues tienen muchas connotaciones. Entre ellas habrían 2, la crisis geoenergética y la crisis alimentaria. Y ahí también juega un papel relevante lo que es África, que ustedes saben, pues es un continente con problemas de hambruna. Pero ya lo había adelantado de cierta manera Rusia cuando hicieron la cumbre de los países africanos en San Petersburgo, con 40 países representados. Y curiosamente, el presidente Putin, a los únicos con quienes se reunió fueron el presidente Ramaphosa de Sudáfrica, el primer ministro de Etiopía, que está manejando mucho la agenda del sur global. Incluso hay una organización muy importante a la que me han invitado de pertenecer, y es probable que vaya próximamente a Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, que ya tiene más habitantes que el mismo Egipto. Estaba viendo las cifras, están en 120 millones y Egipto anda en 106 millones de habitantes. Y luego, lo fundamental ahí en esta región de Etiopía es que antes de ser mutilado por Eritrea, pues sí tenía acceso al Mar Rojo, y otra de sus características es de que ahí nace parte del río Nilo, que ustedes saben es la yugular de Egipto. Entonces sí hay una gran conectividad en la parte, yo diría el polo oriental de África. El otro polo sería Johannesburgo, y el otro polo, bueno, a ver qué sucede en Níger, que aquí ya lo hemos visto en abundancia, con la situación del ECOWAS, y además de el Nigeria, que es una potencia petrolera y que pertenece a la OPEP. Entonces, hay muchas señales, hay que ver muchas cosas. Vean la situación. Y Argentina, que es un volado, lo digo respetuosamente, porque tanto Milei como Patricia Bullrich han dicho, bueno, sobre todo Patricia Bullrich ha sido muy dura, que ellos, si ganan la elección, se salen de los BRICS. Bueno, de aquí, lo de los BRICS es de aquí al 1 de enero del año entrante. Las elecciones son el 19 de octubre, si no me equivoco, la primera vuelta. Si hay balotaje, pues se van al 22 de noviembre, etcétera. Y bueno, aquí ya caben 2 escenarios. Se hacen de la vista gorda los BRICS, con este nuevo miembro que es Argentina, o la sustituyen, esa es mi muy humilde hipótesis, y apúntenla, pueden sustituirla por Bolivia, que Bolivia tiene muchos deseos de ingresar a los BRICS. Incluso hoy yo lo manifesté en mi conferencia. Estaban muy entusiastas, pues el auditorio boliviano que fue a la conferencia que impartí.
¿Y en qué me baso? Bueno, primero que nada el feeling, el olfato geopolítico. Dos, el presidente Luis Arce quiere ingresar a los BRICS. Sucede, bueno, que no entró, pero el canciller ruso Lavrov se reunió con él en forma significativa. ¿De qué hablaron? No lo sé, pero lo sabré, porque yo tengo buen contacto con ese grupo y nos los van a decir, bueno, en forma de información. Entonces, yo no perdí. Entonces, aquí tenemos dos situaciones de los BRICS con Argentina. Tenían que poner un país del continente americano. Brasil es una potencia petrolera. Acuérdense que tiene lo del petrosal. Además, es una potencia agrícola de primer orden, biosférica, con el Amazonas, etcétera, etcétera. Y Argentina no es un asunto menor. El asunto de Argentina es que es un botín donde está en juego, el triángulo que yo he manejado de las Islas Malvinas, la ciudad de Ushuaia y la Antártida, nada menos. Entonces, para mí hoy Argentina, al corte de caja de ahora, es una falla tectónica entre los BRICS, que la quieren jalar hacia Brasil. Argentina tiene una gran complementariedad con Brasil a todos los niveles. Y el otro escenario, bueno, las otras potencias que luchan por el botín argentino, pues son, pues abiertamente hay que decirlo, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, y dentro está el G7. Entonces hay un choque del G7 con los BRICS por el alma argentina. Y hoy Argentina es una falla tectónica. Ahí vamos a ver, alguien va a ganar. Quizás intentaron los BRICS, sobre todo Brasil, China e India, de apuntalar al gobierno saliente de Fernández, a ver si le va bien a Massa en la elección, que curiosamente salió en tercer lugar, pero no muy lejos de Patricia Bullrich. Entre los tres hubieron pocos puntos de diferencia, tampoco hay que exagerar. Hubo mucha abstención, ya lo vimos Giselita y yo, se dio 30% de abstención, más 31%, y hubieron 5% de votos en blanco. Estamos hablando que 36% prácticamente de Argentina fue el vencedor de la elección, más que el mismo Milei, que obtuvo 30%, Bullrich, que obtuvo, no sé, alrededor de 28%, no me sé las cosas de memoria, y Massa, que andaba muy cerca de Bullrich, por cierto. Vamos a ver si la ayuda del FMI lo puede empujar y si este empujón fuerte de los BRICS le puede dar pues una posibilidad para la elección del 19 de octubre. Y lo que no hay que perder de vista es de que el electorado argentino está muy molesto, con justa razón, porque han tenido porquerías de partidos y en su desesperación y angustia, pues han votado por la opción del Titanic, ¿no? Cualquier objeto puede servir de salvavidas. Bueno, dicho esto sobre Argentina, ya me atardé y me voy en específico, pues a las 4 potencias petroleras gaseras que están en el Medio Oriente: Egipto, Arabia Saudita, ahí las tienen, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Y ahora vean bien, eso sí les ruego que pongan atención. Arabia Saudita, no podemos decir que es un país bioceánico, porque realmente no tiene de fronteras a 2 océanos, pero tiene de fronteras, yo podría decir que es bigólfico, pudiéramos decir, no lo sé, algún geógrafo que nos corrija, pero tiene frontera con el Golfo Pérsico y tiene frontera con el Mar Rojo, ahí lo tienen, frente precisamente a Egipto y a Eritrea. Y Eritrea, que está en el sur de Sudán, válgase la redundancia, el sur de Sudán, o Sudán del Sur, que acuérdense se fracturó,
en la provincia de Darfur, etcétera, etcétera, y tienen a Etiopía. Y ahí el estrecho del Mar Rojo que da al Mar Arábigo, pues es nada menos que Bab al-Mandab, que en árabe quiere decir la puerta de las lágrimas. Y del lado oriental, ahí está Bab al-Mandab, ¿ya lo vieron? Ahí está Djibouti, donde China tiene una base militar. También está Francia, ahí tienen Eritrea, frontera con, pues obviamente con Djibouti, con Etiopía y con Sudán, y es la parte del Mar Rojo que es muy importante porque además lo vincula con el Canal de Suez que desemboca o al revés con el Mar Mediterráneo. Y ahí tienen ustedes como el estrecho de Bab al-Mandeb, que quiere decir la puerta, Bab quiere decir puerta en árabe, al-Mandeb, de las lágrimas, pues desemboca en el Golfo de Adén. Y vean ustedes ahí el estrecho de Hormuz, que pues lo comparten Irán, Emiratos Árabes Unidos básicamente, y un tanto cuanto Omán, pues desemboca también en el mar Arábigo. Esa es la gran relevancia de la cumbre tectónica de los BRICS, que sí tienen horizonte geoestratégico. Están haciendo las cosas de acuerdo a un guión muy bien elaborado que hoy vemos está tomando gran forma. Muy bien. ¿Qué otra diapositiva tienes, Giselita? Bueno, les pudiera decir algo para agregar. A ver qué pusiste. Ah, bueno, lo que tienen. Si quieres, dilo, ¿no, Giselita? Léela. Ok. Tienen ya con la ampliación el 46% de la población global y aproximadamente el 37% del PIB global. Pero el PIB global es nominal o es de Power Purchase Parity, de poder adquisitivo o de paridad de compra. Me parece que es el de poder de paridad de compra. Bueno, muy bien. A ver. Y bueno, también en la otra diapositiva es el Ese sí era de PRT. poder de paridad de compra porque ya había rebasado al G7. Exacto, es de poder adquisitivo y se ve una gráfica del 95, del 2010 y del 2023 ¿Cuál como es el del 2023? la última. Y ese es de los BRICS, ¿ya? Sí, sin la ampliación, ojo. Sí, pero ahí tiene, si te das cuenta, tiene 30 y qué. 32%. Ah, 32 y ahora aumentó al 37%, ¿no? Exacto. Sí, pero Y ahí bueno, pesa ya mucho por las finanzas de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, ya el nuevo banco de los BRICS, que es el New Development Bank, pues va a tener, imagínate, todo el apoyo financiero de Arabia Saudita y va a sacar de sus sanciones a Irán, porque se van a ayudar entre exacto. ellos. Otra noticia entre ellos, ¿cuál era? No lanzaron la divisa de los BRICS tan esperada que había dicho James Rickards, ¿te acuerdas que lo habíamos manejado? Sí, Pero sí le dieron mucha fortaleza a la idea de que entre los pues 6 y 5, 11 países manejen sus divisas nacionales. Esto sin duda alguna merma al dólar, pero al dólar en el intercambio comercial que no hay que perder de vista, frente a que sigue siendo el dólar pues la única divisa como eh, divisa de reserva, ¿no? O currency reserve, como se conoce en inglés. Muy bien, regresa a exacto. la otra. Entonces, esas pudiera ser una noticia que suavizaron la cuestión de la desdolarización, aunque es muy claro el horizonte de la multipolaridad. Muy bien, ¿qué vas a leer aquí? Bueno, esta ya la vimos, ya la comentamos.
Bueno, esto también. Esta también. Bueno, y hoy fue muy simpático. Bueno, no fue Alberto Fernández, ¿eh? Eso hay que decirlo. Fue muy simpático hoy Lula, porque cuando le preguntaron si iban a cambiar el nombre de los BRICS ya con estos nuevos, dijo que no, que sonaba muy bonito. Le salió lo brasileño a Lula, ¿no? Como que está entusiasmado con los BRICS. Bueno, Brasil no es cosa menor, vean nada más el tamaño territorial, tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados, es el país más poblado de Latinoamérica con más de 200 millones y tiene el mayor Producto Interno Bruto de Latinoamérica, ¿va? Y en relación, Brasil tiene el equivalente del resto de Sudamérica en Producto Interno Bruto. Es una potencia, es la más, y su bolsa de Sao Paulo, pues es la más, pues yo diría, pudiente y poderosa de toda Latinoamérica, no hay comparación. Y ahí tienen Argentina, que Argentina, pues yo insisto, está viviendo una tragedia geopolítica por tanta riqueza que tiene y pues las grandes potencias se aprovechan. Hoy con esta incrustación, yo diría un tanto cuanto forzada, porque si nadie va de Argentina, ¿para qué insistieron los BRICS? Bueno, pues son los juegos geopolíticos, ¿no? Es decir, intentamos poner a alguien de el continente americano, en específico de Latinoamérica y más específicamente de Sudamérica, pero pues ya será cuestión interna de los argentinos que deciden. Pero fue muy simpático Lula cuando dijo que sonaba bonito los BRICS. Pues sí, se ha sonado bonito. Y vean cómo se aceleró los BRICS desde que fue acuñado el término por O'Neill, el economista británico, pues ya han pasado 22 años. Y luego a los 10 años llegó Sudáfrica. Ahora, no pierdan de vista esto. Ojalá, no sé si tengas una diapositiva, pero aquí lo podemos imaginar. Vean dónde está Brasil. Brasil tiene una política muy africana. Tiene representación diplomática en 40 países de África. Escuchen bien. También les ayuda el idioma portugués. Ustedes saben, hay muchos países que hablan portugués, Mozambique, Madagascar, Angola, etcétera. Entonces, pero sí hay una política muy fuerte de Brasil hacia Latinoamérica, África. Por ejemplo, México no tiene esa política. Más o menos, si no me equivoco, creo que tenemos 13 representaciones y muchas de ellas son concurrentes, ni siquiera son de país a país, sino que un embajador concurre en varios países para ahorrar. Hágame el favor, a estas alturas del mundo ya es para ahorrar. Cuando necesitas tener relaciones bilaterales con cada país que tiene diferentes visiones. Bueno, entonces, vean bien Brasil, la parte del Atlántico Sur. Ya hay un grupo que no es muy conocido, yo lo he seguido mucho, que se llama IBSA, IBSA. Ah, mira, aquí que pusiste, Giselito, te nos las explicas. Y vean cómo se conecta Brasil con Sudáfrica, porque IBSA quiere decir India, Brasil, Sudáfrica, se conecta con Sudáfrica y Sudáfrica siempre ha tenido una política muy cercana a India. Y ahí tienen ustedes en el sur del planeta cómo se conectan el Atlántico Sur con Brasil, la parte de Sudáfrica y el Océano Índico con India. Eso no hay que perderlo de vista. Muy bien. ¿Qué ibas a decir de esa imagen que pusiste, de ese mapa? Ah, bueno, ahí lo tienen, véanlo, vean el eje. Brasil, Sudáfrica, India, que está en rojo. A eso se le llama IBSA, IBSA. No es así muy formal ni muy aparatoso, pero existe. Es decir, los tres tienen una visión de eje marítimo, con una conectividad obviamente aquí del sur global, ¿no? Muy bien, pero había una anterior que habías puesto. Había otra, Sí, ahora la pongo. no Dame un la segundo. mía.
Sí estaba ahí en Listo. gris. ¿Qué ibas a decir de eso? No solamente lo que pediste, Brasil, Sudáfrica, Sí, todo pero ahí la veo parte cosas en del gris. ¿Por qué están en gris? son los países, los nombres de los países que Sí, ya dan sé. con el Pero ¿por qué no Atlántico pusieron Sur. los nombres de todos los países de África? Nada más esos. Debe haber alguna razón, ¿no? Son los Le ponen países que Atlántico están Sur. Ya entendí. Ese es el Atlántico Sur de África, okey. es decir, la región occidental de África, el Atlántico, y el Atlántico Sur de Latinoamérica, ¿no? Que son Argentina y Brasil. Vean qué interesante lo que acaba de salir. Hay una conectividad de Atlántico Sur entre el occidente de África y Brasil y Argentina. Era eso, ¿no? Sí, justamente eso. Bueno, sigamos. ¿Qué más tienes? O si no, empezamos con preguntas y respuestas. A ver. Bueno, vean qué interesante. Un día antes de la cumbre, el día 21, como que estaban sincronizados, pero no les salió bien. Rusia iba a alunizar en la parte del polo sur de la Luna y se estrelló, falló. Su entrada a una órbita fue equivocada y se estrelló. Para que le pase eso a los rusos, pues sí era como que llamó mucho la atención porque ellos son muy poderosos en la cuestión aeroespacial. No voy a hablar del otro, bueno, de lo que le sucedió a Prigozhin, que fue ayer, esa era la noticia, ¿no? Ya saben, el del grupo Wagner, pues no me voy a meter ahorita ese tema. La prensa de la anglósfera pues anda diciendo que o fue un misil o fue un bombazo y le echan la culpa a Putin. Y Putin ya dio sus condolencias a los familiares de los pasajeros que iban en un avión privado donde estaba Prigozhin. Y el avión era un Embraer, curiosamente de Brasil. Bueno, y aquí pasemos a cosas menos trágicas. Y ayer, o antier, creo, eso que alguien nos ayude y nos diga. No, agosto, ¿qué? 24, pues fue en la India día de ayer. Nada menos que el Chandrayaan, pues alunizó en el polo sur de la luna. Ahí lo tiene. Fue así un día festivo en la India, que son muy entusiastas, y era como una proeza patriótica que estaban festejando. Hoy solamente existen 4 países que han podido alunizar en la luna. En la parte luminosa lo ha hecho la URSS, lo hizo también Estados Unidos, y la parte oscura, el único país que ha alunizado en la parte oscura es China. Y ahora vemos que la India consiguió la proeza de aterrizar en el Polo Sur. Entonces, estamos hablando de 4 países que ya entran de lleno a la carrera aeroespacial. Y India, pues, se propulsa ya como próxima superpotencia. Entonces, ustedes me preguntan, ¿quién brilló intensamente en la cumbre de los BRICS de Johannesburgo? Yo diría que fue India. Y no se pelearon con China, como estaban vaticinando los multimedia de la anglósfera. Muy bien. ¿Qué otra imagen tienes, Giselita? ¿O quieres comentar tú algo? Al final de tu presentación. Bueno, entonces ahorita, a mi juicio, esto fue lo que sucedió. Fin del petrodólar, sobre todo con 4 potencias petrolíferas, gaseras. Egipto no pertenece a la OPEP. Emiratos Árabes sí, Unidos, Arabia Saudita también, y también Irán. Entonces ahí tienen, que ellos ya empezaron a hacer sus compraventas con China y con India. Con China lo hacen en petroyuan y con India
pues, ¿cómo le llamamos? Petrorrupia, ¿no? Exacto, Petrorrupia. Petrorrupia, sí. Es el fin del petrodólar con esos países en específico, sobre todo los que acabo de citar, cuando se había dado el gran acuerdo de Roosevelt con el rey Ibn Saud de Arabia Saudita. Pues eso, pues ya, hoy por lo menos sí hay, después de varios años, de Roosevelt a Biden, curiosamente los dos demócratas, ¿no? Sí, pero qué diferencia. Pues se da el inicio del fin del petrodólar. Eso sí es más específico. Muy bien. Ahí está Egipto. A ver qué datos pusiste. Mayor productor de petróleo en África. Mayor parte de sus reservas están en offshore. Sí, ahí frente a Israel y Líbano y Chipre hay mucho gas y petróleo. Luego es autosuficiente en gas, tiene 12 refinerías y la principal exportación de Egipto son petróleo y recursos minerales. La mayor potencia petrolera de África, para que vean el sello del petróleo. Ojalá que el presidente López Obrador vea bien, tenga bien esta lectura y no vayan a haber equivocaciones con las corcholatas. Es decir, el timing, el zeitgeist, el espíritu del tiempo, que eso quiere decir zeitgeist, apunta a una corcholata que favorezca el petróleo mexicano. Si no, pues habremos luchado en vano desde que estuvimos en contra de la privatización de Pemex. Ojalá no haya un retroceso al respecto. Yo creo que el presidente es sabio y entenderá muy bien que hoy el zeitgeist del planeta es el petróleo. Y sobre todo en su estado de Tabasco. Ahí está una de las mayores reservas de petróleo, que no lo dicen mucho en voz alta, pero es considerable. Muy bien. ¿Qué más tienes, Giselita? Bueno, esta es hoy, era mi conferencia. Agradezco mucho al ministro Franklin Molina que me haya puesto a un alto nivel. Impartí esta conferencia del litio, la geopolítica, pero nos comió lo de los BRICS, y eso que mañana voy a hablar de los BRICS. Nada más que mañana lo haré con mayor detalle. Vean, crisis energética global. Pues sí, es a raíz de lo que pasó en Ucrania, vienen las sanciones de Estados Unidos, crea un efecto boomerang, cierran los oleoductos de Rusia, sobre todo Alemania, esto le pega muy duro a Alemania, crea una inflación en Europa, en Estados Unidos, y Alemania, pues ahora están importando el gas licuado de Estados Unidos. Pues no sé, un día dicen que 4 veces más caro, otros 6, otros 9. Tú vives en Alemania, tú lo debes saber, Gisela. ¿Cuánto aumentó? ¿6, 4, 9 veces? Sí, están manejando que entre 4 y 5 veces, más caro es el gas, y aparte no hay centrales para descargarlas de manera No, eficiente y distribuirlo. muy bien. Bueno, pues ahí tienen. Les había prometido hacer el video sobre los BRICS. Quizás no fue la opción nuclear de los BRICS, pero sí fue una cumbre tectónica hacia la multipolaridad, y es la revelación del sur global. Ya se le está llamando así, el sur global. Bueno, pues a la orden. Vamos a empezar. Bueno, tú ibas a aportar tu sapiencia, Giselita. Muchas gracias. Sí, bueno, pues nada más quería resumir las claves de la declaración que se hizo ya hoy al final. La primera es la ampliación de los BRICS. Como ya vimos aquí, pues se incluyen nuevos países. Después se incentiva el uso de la moneda en las transacciones. Este matiz es muy importante porque si bien no hay como tal una moneda de los BRICS común para poder intercambiar bienes y servicios entre ellos, se incentiva a que entre sus monedas
pueda haber este tipo de intercambio para dejar de usar el dólar. Después, también piden una mayor participación de los países en desarrollo en las organizaciones internacionales. Eso me llama mucho la atención porque hay una siguiente ronda en 2024 de la OMC y están pidiendo que se construya un bloque a nivel del sur global para poder llevar adelante una reforma necesaria a la OMC. Y bueno, también abiertamente lo ha dicho China y Rusia, que se necesita una reforma también a Naciones Unidas para que sea más democrática y eficaz. Sobre Argentina, ya lo mencionó el doctor, hay como una incertidumbre todavía si van a aceptar esta invitación, porque si bien no es un ingreso como tal, es una invitación que se les hace para que puedan cumplir todos los requisitos y el 1 de enero del 2024 puedan ingresar formalmente como países miembros de los BRICS. En este sentido, pues la intersección que se da son las elecciones en Argentina, lo que ya comentó el doctor en un video anterior. Hay como mucha incertidumbre porque pues 2 de los candidatos abiertamente han dicho que no quieren participar como país integrante de los BRICS. Pero bueno, también la carta de Argentina es muy importante porque tiene agricultura y también tiene energéticos. Ese sería como lo más importante. Y bueno, a manera de conclusión, pudiera mencionar que cuál es el objetivo principal de tener nuevos miembros de los BRICS, que muchos de ellos son países que exportan algún bien clave, que son muy demandados en la cadena de suministro global. Principalmente, ya lo mencionó el doctor, los países de África, que se pueden considerar Medio Oriente también. Esos 4 países son muy importantes para la cadena de suministro de los hidrocarburos. Esto puede contribuir al crecimiento de los países de los BRICS y particularmente hacer un conglomerado con otros países del sur global. Otro de los puntos interesantes es Irán, que se quita las sanciones de Occidente y ya se mete dentro de un bloque de cooperación internacional para su crecimiento. Y bueno, esta contribución de estos países también podría acelerar la desdolarización del mundo y acelerar un sistema económico multipolar a nivel global. Esa sería mi conclusión. Muy bien, Giselita. Bueno, y a mí me faltaría agregar el año entrante, la 16ª cumbre, a la que no asistió en esta ocasión el presidente Putin debido a esa sentencia de la Corte Penal Internacional, y mandó en su representación a Lavrov. Pero él habló en forma virtual, ¿no? Y ahí lanzó precisamente varios puntos nodales, entre ellos sentenció que era irreversible la desdolarización. Bueno, entonces el año entrante la cumbre va a ser en Kazán, Kazan, es la tercera ciudad más importante de Rusia. Entonces la primera es Moscú y la segunda es San Petersburgo. Entonces, Kazán es muy interesante porque es una ciudad mixta entre cristianos ortodoxos y musulmanes. Y ahí que no crean que fue gratuito que se haya escogido la cumbre para que se escenifique en Kazán el año entrante, porque ahí Rusia, como país anfitrión, va a meter el acelerador para que ingresen varios países de Asia Central. Pudieran ser esos miembros de la Unión Económica Eurasiática, pudiera ser Bielorrusia, etcétera, y ahí habría mayor celeridad en la aceptación de los miembros. En esta ocasión, y esa es nota de Reuters, habían más de 40 países que querían ingresar a los BRICS. En esta ocasión nada más aceptaron a 6, uno que está en veremos, es Argentina, y luego esta reunión entre Lavrov, el canciller ruso, y el presidente
de Bolivia, Arce, Luis Arce, llamó mucho la atención, en particular a mí, que yo pues sigo las noticias de ambos países. Yo tendría dos escenarios. No sé si se puede hacer, habría que consultar ahí con los jurisconsultos de los BRICS, con sus reglas, había que verlas, estudiarlas, escudriñarlas. Si Argentina rechaza su ingreso para el 1 de enero, habría una posibilidad que de emergencia se acepte a otro país y este país pudiera ser Bolivia. Ese es un escenario. Bueno, yo manejo escenarios, no soy determinista. El segundo escenario, que ese lo veo muy probable, es que en la cumbre de Kazán, el año entrante, en Rusia, ahí sí le den pie de entrada a un país, para equilibrar los continentes, a un país de Latinoamérica, y este pudiera ser Bolivia. Así que hoy se los platiqué, ahí les gustó mucho las dos hipótesis, les gustaron mucho a mi audiencia aquí en Bolivia. ¿Y por qué? Porque Bolivia pues hoy tiene las mayores reservas de litio del mundo. Se dice fácil. Y eso pues está pesando mucho, ¿no? En la cuestión energética. Es decir, vean cómo los BRICS se están moviendo en relación a toda la cuestión energética. Y yo no dejaría de lado fertilizantes de alimentos. No sé si quieras agregar algo, Giselita. Sí, bueno, como también complementando la idea del doctor, me gustaría también mencionar pues eso, que se ponga también atención a los que están formados, o sea, no solamente los que ingresaron, sino que también a los que están formados, porque todos ellos son países tanto, tal vez no potencias, pero son clave a nivel energético. Por ejemplo, Bolivia con el litio, muchos otros países también, sobre todo con gas y petróleo, cosa que ya lo vimos, o sea, es muy importante. Aquí se mandó el mensaje, los BRICS mandaron el mensaje de que lo que está en juego ahorita son los hidrocarburos y el control de los hidrocarburos para el crecimiento a nivel internacional. Y eso es lo que ahora se está buscando integrar dentro de los BRICS, esta cadena de suministro de hidrocarburos de estos nuevos miembros para el crecimiento de naciones, por ejemplo, como India, como China, como Brasil, Sudáfrica, que son países que no se conocen como tal, como productores de hidrocarburos, pero sí como Brasil grandes sí, consumidores. Brasil sí, con el Petrosal. Brasil sí. Okey, pero los China, India son importantes, aunque produce, China, por ejemplo, China produce más que México, produce 6 millones. El pero no problema es que es no lo suficiente el para su abasto crecimiento. importa, exacto, exacto. Muy Ese es bien. el Bueno, punto central. ¿cuántas tienes? Muchas preguntas, pocas, ¿qué? Me Sí, duermo muchas gracias. Hay temprano. muchas personas conectadas en el chat, así que muchas gracias por seguir la transmisión. El doctor ahora está en Bolivia, otra vez les recordamos eso, y tenemos también muchas preguntas en el chat, así que vamos a empezar con esta, que es la primera pregunta que nos hizo Irving Ewan. Pregunta: ¿qué implicaciones tiene la adhesión de Etiopía y Argentina? Bueno, la de Argentina ya lo vimos, ¿no? La de Etiopía es muy estratégica porque se está moviendo mucho, tiene una organización de reciente creación a la que a mí me han invitado para dar una conferencia allá en Addis Abeba, que tiene que ver con todo lo de la cuestión de desarrollo de África, y la sede está en Addis Abeba. Tiene mucho poderío a ese nivel simbólico, porque es el único país no esclavizado de África, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ya les di mi muy humilde opinión, su fronteras con Sudán, donde ahorita se está librando una guerra civil en Sudán del Sur, y también con el río Nilo, que lo conecta con Egipto, además de su vecindad con el país estratégico de Eritrea, que le pertenecía
a Etiopía hace mucho y se independizó, pero ahí no hay que perder de vista el Mar Rojo. Toda esa cuestión y el Mar Rojo que baña a Arabia Saudita en la parte occidental, y no olvidar que también la parte oriental del Golfo Pérsico baña a Arabia Saudita. Esa es la importancia. Muy bien, gracias, Erwin. ¿Quién sigue? Average User pregunta, doctor Jalife, ¿qué se puede decir del lanzamiento de una moneda propia de los BRICS y de un sistema de pagos propios? Yo usaría una palabra en alemán, ahorita nos las va a traducir Giselita, pause, ¿no? Está como que se detuvo. Vean, muchas veces, aunque ustedes vean estas reuniones que dicen ya mañana hay una tercera guerra mundial nuclear, etcétera, etcétera, las grandes potencias siguen negociando tras bambalinas, ponen cierto tipo de líneas rojas. Mucho del epílogo de Ucrania va a ser pues un catalizador de lo que sigue. Es decir, yo no estaría viendo esta situación de los BRICS, ese empuje, ese impulso tan fuerte, si no tuviera la mano alta hoy Rusia en Ucrania. Hay que decirlo abiertamente. Y obviamente aquí va a haber un ganador y un vencedor. Entonces, todo eso va a impactar a nivel mundial, a nivel militar, etcétera, etcétera. Con Argentina, pues ya lo vimos en abundancia, ¿no? Lo que sigue. Muy bien. ¿Tú quieres decir algo de lo que me preguntaron? Sí, sobre la moneda, es que también se tiene que llevar procesos muy grandes de complementariedad para hacer este tipo de aplicaciones o de monedas. Entonces, si en este primer momento apenas están ampliando para tener nuevos miembros, ya después se tiene que hacer un protocolo de macroeconomía para esos miembros para poder ajustar una propia moneda y que este nuevo banco de desarrollo también pueda trabajar de manera más eficiente con esta nueva moneda. Se me hace interesante que Lula no quitó el dedo del renglón, en su discurso lo comentó, se necesita una moneda, pero por ahora lo más importante es hacer transacciones en nuestras propias monedas o en una moneda que acordemos, por ejemplo, en este caso podría ser el yuan, para poder realizar transacciones y dejar de lado la dependencia del dólar. Ese punto es muy importante. Muy Bueno, bien. siguiente pregunta, la hace Andrés Barrientos. ¿Cuál fue la razón por la que India dio su brazo a torcer respecto a dejar entrar a más estados a los BRICS? No lo dio, esa fue propaganda de la anglósfera. Al final del día, yo estaba leyendo la prensa india, Hindustan Times, Hindu Times, ¿no? O Hindustan Times, una de las dos, etcétera, que es muy cercano a Narendra Modi. No, al contrario, hay mucho entusiasmo de la India. Y ahora sí que me estoy moviendo muy bíblico, por sus actos los conoceréis. Y ahí está. Ahora, aquí lo interesante, hoy estaba yo especulando con Giselita, a ver quién empujó a quién, porque ustedes saben, son 5 miembros, los originales, y cada quien candidatea. De entrada les digo, no lo van a creer, pero quien candidateó, porque ya estaba armada desde hace mucho, además yo lo sé de buena fuente, de Arabia Saudita, quien candidatea a Arabia Saudita es Sudáfrica, Ramaphosa. ¿Y por qué les interesa? Porque Arabia Saudita va a ingresar al Banco de Desarrollo de los BRICS, al nuevo banco, el New Development Bank. Imagínense ustedes la inyección de capitales. Ahora, de parte de India, adivinen quién fue su candidato. Esa también me la sé. A ver, piensen rápido. Irán fue el candidato. Etiopía y Egipto. Les puedo decir que fue Rusia. Entonces alguien me va a decir, bueno, ¿y China a quién empujó? ¿No? Pues empujó a los Emiratos Árabes Unidos, apoyó lo de Arabia Saudita, India también apoyó lo de Arabia Saudita. Acuérdense,
no nada más uno viene en primer lugar apoyando, pero también en un segundo y un tercer lugar, o alguien que puede vetar. Acuérdense que Narendra Modi, cuando fue a visitar a Biden, de regreso pasó por Egipto. Es decir, todos ellos saben muy bien el horizonte geoestratégico del que estamos hablando. Muy bien, Giselita. Y luego, si no, pues ya veremos quién empujó a quién. Pero ya les di mi hipótesis de quiénes empujaron a quiénes. ¿Tú qué opinas de lo que dije, Gisela? Muy interesante la hipótesis que manejas sobre quiénes impulsaron a quién, ¿no? Y también la verdad es que yo no sabía de lo de India, que había apoyado a este país, pero también se me hace muy interesante. Y Etiopía fue la sorpresa, porque se había filtrado el nombre de estos países, pero solo 5. No habían mencionado nadie a Etiopía, y al final pues fue la sorpresa también. Sí, ahí obviamente fue un empujón de Rusia y de Sudáfrica. Es decir, acuérdense que también pesa mucho el anfitrión. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sigue? Muy bien. Ujú. Bueno, esa es una ¿Tienes pregunta muchas o que más o está menos? esa A pregunta ver, está mucho en el chat. Preguntan, ¿por qué no se incluye a sí. Venezuela si es punto central del petróleo? Incluso a mí me la preguntaron aquí en Bolivia. Bueno, porque yo creo que Venezuela está negociando con Estados Unidos ahora. Es la máxima potencia en hidrocarburos del mundo, cuando se suman el petróleo convencional y el no convencional, y tiene una excelente relación con todos, pero sí debe haber una razón, quizás no quisieron poner en peligro a Venezuela, ¿no? Porque siendo la máxima potencia petrolera del mundo, cuando se suma petróleo convencional y no convencional, pues se puede volver muy apetecible en vísperas de la elección presidencial de Estados Unidos. Bueno, es mi humilde opinión. ¿Tú qué opinas, Giselita? Pero sí es muy buena pregunta, ¿eh? Sí, es una pregunta muy, muy buena. Además, Maduro ha estado muy entusiasta con los BRICS. Pero él de facto eso es, se va muy bien con China, se va muy bien con Con Irán, Rusia. se va muy bien con Rusia, se va muy bien con India. No van a tener problema. Puede ser el candidato quizás el año entrante, ¿no? O alguna razón movieron para que nada más hayan ingresado estos 6. A mi juicio deben haber consideraciones muy importantes de geopolítica. No es así al azar, sorteos, encuestas, ya saben tipo quién. Bueno, sigamos. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Rodrigo a Enk. ¿Por qué Etiopía? No me queda claro lo que puede ofrecer a los BRICS Plus. Y ¿cómo que no? Pues es uno de los países más poblados de África, pesa mucho en su antecedente de lucha, que nunca fue invadido, aunque de facto sí, la época de Abisinia. Todo eso pesa, ¿no? África tiene un simbolismo, perdón, Etiopía tiene un simbolismo muy fuerte. Obviamente no les voy a decir que es porque ahí se descubrió el café y exportan café, no va a llegar a esos grados, ¿no? No, yo estoy hablando geopolíticamente. Pesa mucho Etiopía en África. Es como en la época de Fidel Castro, lo que pesaba Cuba. Era icónico Fidel Castro. En Latinoamérica. Bueno, también llegó a pesar en África. Sí, pero no a los niveles de acá. Muy bien. ¿Qué sigue? Siguiente pregunta. La hace Enrique Hernández. Liderando en el factor geoenergético, ¿será que ese fue el golpe contundente al dólar? Y más si los BRICS Plus deciden no usar el dólar en los energéticos. Bueno, yo no diría contundente, ya venía, ¿no? Desde que empezaron a manejar petroyuanes, Arabia Saudita y China. Yo diría que es una tendencia que ya estaba desde hace mucho y que ahora se acentuó y más se aceleró con la fase de post-Ucrania. ¿Ahora qué? Bueno, ya de hecho yo siento que los BRICS y sobre todo estas potencias geoenergéticas
ya no van a usar el petrodólar. Por eso manejo yo que es el inicio del fin del petrodólar. Y viene el auge del petroyuan. Bueno, esa es mi lectura, ¿eh? Si alguien tiene una lectura mejor, la escuchamos. Muy bien. ¿Cuántas tienes de más, Giselita? Bueno, tenemos muchas preguntas. No sé si quieras ir Bueno, rápido ¿tú para... quieres aportar algo a todo lo que estamos aquí? ¿Cuántas más Sí, vas a leer? ¿Cuántos tienes que nos están viendo? ahorita nos están viendo cerca de 5,500 personas. Muchísimos. Sí, Más que muchas los gracias lunes. por estar aquí y Ya me conectarte dieron, y oye, comentar. ya vamos a hacer más los jueves que los lunes. Sí, Bueno, lo que ves, tienen razón, el tema vale la pena. Bueno, México, ¿por qué no ingresó a los BRICS? El esa es primero una que dijo pregunta. en el mundo que México no iba a ingresar a los BRICS, sí saben quién fue, ¿no? Lo tienen enfrente de ustedes. Por simple razón, porque México está en el TEMEC y no se puede arriesgar. Además, yo lo entiendo. Yo creo que el último país en ingresar a los BRICS con cualquier presidente que esté en México va a ser México. Con eso les digo todo. Para que vean que sí hay fallas tectónicas, fallas geológicas, sí hay. Así como estamos viendo que esta cumbre fue tectónica, sí hay fracturas tectónicas en el planeta. Ya lo hemos visto con Ucrania, cómo da la fractura bipolar de la biosfera. Muy bien. ¿Quieres decir algo de esto, Giselita? Bueno, nada más comentar que esa pregunta estaba mucho también en el chat. ¿Qué pasa con México y por qué no ingresaba? Ujú. No sé, mira, México a veces, ahora, ¿qué ha pasado? Nosotros somos miembros de la OPEP Plus y ahí se ha manejado muy bien Rocío Nagle, la secretaria de Energía. Él lo ha hecho muy bien, se ha manejado bien la política petrolera exterior del país. Entonces, y México le sigue vendiendo a Estados Unidos. Es que México, aunque fuera comunista, ya para acabar pronto, le seguiría vendiendo a Estados Unidos petróleo. Así de fácil. Al menos que estés peleado, tipo Venezuela y Estados Unidos, y ahí es otra consideración. Entonces ya vendrían las sanciones, ya saben, todos los juegos ampliamente conocidos. Pero México, bueno, incluso el mismo presidente López Obrador en una ocasión manejó y me asombró, manejó el concepto itamita de Norteamérica. Me fui de espaldas cuando lo escuché. Bueno, pues se entiende bien, es la realidad. Parte de su yo es ser muy latinoamericanista, lo hemos visto en relación a su relación con Cuba, con Venezuela, con Pedro Castillo, con Colombia. Creo que ahorita va a ser una gira, ¿no? Si no me equivoco. No le he seguido. El 7 de septiembre. Alguien comentó, ¿no? Si alguien sabe que nos diga. Que iba a ir a Colombia y a Chile. Lo de Chile lo entiendo porque es el aniversario de Salvador Allende, ¿no? Él tiene esa parte de su personalidad. Pues él viene de la izquierda mexicana, ¿no? Que habría que definir también ampliamente. Pero también es un estadista, es un presidente de un país que tiene su realidad geopolítica. Ya lo hemos hablado hasta el cansancio, para no decir que estamos en una jaula geopolítica. Tenemos más de 40 millones de habitantes en Estados Unidos, de mexicanos. 6 de los 6 principales ingresos del país, 5 tienen que ver con Estados Unidos. No es un asunto menor. Nosotros, no es lo mismo, a ver, ¿quién les voy a poner? La relación de Uruguay con Estados Unidos, además Uruguay es un pequeño país con muy pocos habitantes, que la de México con 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y además traemos un tratado TEMEC que lo sustituyó Trump por el Tratado Añejo de Libre Comercio. Y ahora es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Muy bien, ahí está. Te dicen, el presidente va de gira a Colombia y Chile. ¿Ya ven? Y parece ser que va el 7, ¿no? Yo creo que ya no va a querer saber de las corcholatas y se va, para que no le estén reclamando.
Bueno, eso lo dice Fer Ambrós. Bueno, otra, Giselita, ¿tú quieres decir algo de esto? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La hace Draco Rurika Romanov. Doctor Jalife, el bloque de los BRICS pone en consolidación la ruta de la seda, inhabilita ahora la contención geoestratégica de Rusia y comercial de China por parte de los alineados a los intereses de Estados Unidos. Bueno, la segunda está un poco compleja porque no la entendí. La primera, la ruta de la seda va. Y ahorita, precisamente la ruta de la seda llega hasta Brasil ya. Y ustedes saben que hay 3 rutas de la seda, ¿no? Ese es un gran proyecto de China. Y naturalmente va a tratar de incorporar a varios países de los BRICS. India todavía no entra al juego de la ruta de la seda. Hay 3 rutas de la seda, ustedes lo saben, la continental, la marítima y la del Ártico. Y también está conectada con África. Y ya con África también está con Brasil, porque Brasil y China tienen excelentes relaciones. Es más, hoy los intercambios de Brasil con China son mayores que con Estados Unidos. Ahora, la segunda, la contención geoestratégica de desarrollo comercial de China, ¿inhabilita? No, al revés. Yo al revés veo, ¿no? Pues no, le dieron la vuelta. Es decir, detienen a Rusia en el nuevo muro de Berlín, que es el de Kiev, aparentemente lo detienen ahí, y pues, le da vuelta a Rusia. Ya ven, le está dando la vuelta con África, con el Medio Oriente, con Asia Central y con el ASEAN. Yo, por ejemplo, ahorita que estuve en Vietnam, vi relaciones. Ahora, no todo es tan lineal, hay traslapes, lo que se llama en inglés overlapping. Vietnam, por ejemplo, tiene mejor relaciones con Rusia y Estados Unidos, pese a la guerra de Vietnam, que con China. Para que vean, a veces se dan traslapes en los países. Muy bien, la siguiente. Y con China la contención sigue, pero la contención de China es a nivel de guerra tecnológica, guerra de los chips, pero también China no está manca, ¿no? Sí se manca para una mujer, o no está manco, como le quieran poner. Creo que Muy sí. bien. La siguiente. Siguiente pregunta la hace Ernesto García Hernández, doctor Jalife, doctor Alfredo y maestra Gisela. ¿Habrá repercusiones negativas en la Agenda Verde y sus seguidores adoctrinados derivado de esta cumbre en cuestión? Mira, la Agenda Verde está muy ideologizada, aunque todos estemos a favor. Nada más les doy un dato duro. Estados Unidos, para aplicar o implementar la Agenda Verde, necesita 9 millones de dólares. 9 trillions. ¿De dónde van a salir? Que alguien me lo diga. Entonces hay mucha propaganda detrás de esto del cambio climático, que lo han ideologizado, que también está en tela de juicio si es antropogénico o es producto de la Vía Láctea. Yo soy más proclive porque siempre han habido cambios climáticos, yo soy más proclive a todo lo que tiene que ver con la radiación solar y a la Vía Láctea, y no que sea antropogénico, es decir, que lo crea el hombre. No lo sé. Bueno, el hombre o la mujer, no sé. A mañana van a tener que cambiarlo de antropogénico, ¿no? Con esto de la equidad de género. Entonces, bueno, cada quien, yo he leído todas las hipótesis y me inclino más por lo que hablan los geofísicos. Ahora, ¿qué va a suceder? Naturalmente que con esta crisis geoenergética se atrasó lo que ellos querían aplicar ya para el año 2030. Entonces, es muy caro, muy costoso. Alemania ha metido el acelerador, de eso tú sabes más que yo, Giselita, porque ahí vives. Como que ya se volvió una obsesión en Europa y más en Alemania, de ya no saber nada de la cuestión de los fósiles, ¿no? Ya ves que ya no sé, también quitaron la energía nuclear. Al final de cuentas también se salieron de la energía En nuclear. Alemania sí. Los alemanes. Bueno, ahí está. Y luego pues ya se volvieron dependientes del gas licuado de Estados Unidos. Y que no me vengan con un cuento semántico
de que el gas es limpio. Bueno, si no, ya me doy. O sea, si vamos a empezar, bueno, si lo comparas al carbón, sí. Si lo comparas al petróleo, sí, pero que de limpio pues es relativamente menos sucio que el petróleo y que el carbón. Pero así que decir que ya el gas es limpio, ¿de dónde sacaron eso? Lo que pasa es que Estados Unidos es una potencia gasera y dejó de ser potencia petrolera. Entonces hay que tener también cuidado con los matices, las sutilezas del lenguaje, que muchas veces se vuelve maniqueo y no lo es así. No sé qué quieras decir de esto, Gisela. Sí, también ahorita está mucho en boga en Alemania el hidrógeno verde, también tratando de hacerlo como más amigable al medio ambiente, pero bueno, pues también a nivel de producción también tiene su huella de carbón y su contaminación, entonces sí se me hace como algo, mm, nada más el discurso sobre ese tipo de alternativas al gas y petróleo y el carbón. No, mira, y el mejor ejemplo es China. China es la potencia eólica y Exacto. solar más grande del mundo. ¿De qué están hablando? Y también consume mucho carbón, porque lo consideran país en vías de desarrollo y tiene derecho a seguir usando el carbón. Pero quienes más producen carbón en el mundo son Estados Unidos y China. Quienes más contaminan son Estados Unidos y China. ¿De qué estamos hablando? Ahora, ¿qué ha hecho China? Que son muy hábiles. Ellos están en la pluralidad energética, eso ya lo hemos visto. Ellos están en todo. Tienen que darle de comer a 1.400 millones. No es lo mismo que salga un país muy respetable de 6 millones de habitantes o una isla de 300,000 habitantes también muy respetable, frente a un país que más que país es una civilización, Estado, que es China con 1.400 millones, que necesitan energía de donde sea. Y ellos usan toda la energía que les caiga. Siguen usando el carbón, importan petróleo, importan gas, aunque producen petróleo, y luego también están en la energía eólica y solar, son los líderes. Y al final, pues están haciendo también el proyecto de fusión con torio, etcétera. Es decir, hoy un país que se respeta tiene que usar todos sus recursos internos, obviamente respetando pues el ecosistema y respetando sus acuerdos internacionales que firmó. Yo me acuerdo con los protocolos de Kioto, que los firmaron el Congreso de Estados Unidos, Cámara de Representantes y Senado. Al final, si no me equivoco, sino que alguien me corrija, lo estoy citando de memoria, Clinton no lo firmó porque No le lo iba a costar a ratificaron, o sea, Estados lo Unidos. firmaron, pero no lo ratificaron. Es eso, ¿no? No se ratificó. Entonces, ¿qué pasó al final? Le iba a costar a Estados Unidos 4 millones de dólares en aquel entonces, 4 trillions. Dijeron, pues no, y menos con una crisis económica que tenían en puerta, que luego ya apareció en el 2008 con Lehman Brothers. Es más complejo, ¿eh? Vean, mucha gente cae en esos maniqueísmos. Bueno, cada quien tiene la información que se merece y que busca. Y nosotros también tenemos el derecho a inclinarnos por una hipótesis que pensamos es más válida que la otra, así de fácil. Pero a ver, ¿quién puede estar en contra de un entorno verde? Hasta es bonito el verde. Yo mi color preferido es el verde. Yo no tendría problemas en mimetizarme con la naturaleza. Pero no estamos hablando de eso, es que también además Estados Unidos, después de 100 años de haber sobreexplotado los hidrocarburos, pues ya no tiene. Ahorita lo que están sacando es del fracking. Y el fracking tiene pocos años para ser usado todavía. Por eso está regresando la era del petróleo incluso en Estados Unidos, con los republicanos más que con los demócratas. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya se gastaron todo el petróleo. ¿Y quiénes ganaron? Teniendo todo, pues el Medio Oriente, esos que acaban de ingresar a los BRICS y Rusia. Entonces, Estados Unidos cambia el discurso muy hábilmente desde el punto de vista geopolítico y ya no sirven los hidrocarburos. El petróleo es sucio, horrible, espantoso, pero el gas sí es bonito, ¿no? A mí que alguien me platique qué tiene de limpio el gas en comparación del, al menos de su relatividad, con el petróleo y el carbón. Obviamente es más limpio
en esos, pero limpio a secas. Luego también con la energía nuclear, pues tiene sus problemas la energía nuclear. Ahora, si lo maneja un país como Francia, no hay problemas. Pues ya vieron qué pasó en Chernóbil, fue una de las causas de la caída de la URSS. Japón. ¿Qué pasó en Estados Unidos con el 3 Mile Island? ¿Qué pasó en Japón con Fukushima? Que hay este cuate del Exeu, ¿cómo se llama este misántropo y charlatán? Alejandro Frank Hoeflich, que por cierto es el cerebro de una de las corcholatas. Él hizo la apología de Fukushima, ahí está su escrito. Yo creo, ahí está, búsquenlo. Alejandro Frank Hoeflich, Fukushima, haciendo la apología del desastre nuclear de Fukushima. Bueno, ¿de qué se trata? Entonces, pues cada quien puede adoptar la postura que quiera. El problema aquí es que luego la opinión pública se las cobra. Bueno, No sé qué justamente quieras hace decir. 1 o 2 días anunció ya Japón que iba a vertir el agua contaminada al océano. O sea, eso también se me hace. Hay protestas ahorita en toda la China región. ya vetó cierto tipo de comercio con ellos, principalmente de marítimo, de pescados, cosas así para, pues sí, como represalia a ese Bueno, tipo vamos de. a comer sushi radioactivo, no hay problema. Teppanyaki radioactivo, ¿no? Exacto. Tempura radioactivo. Pues yo como mucha comida japonesa, ya me va a dar pánico. Bueno, espero que no llegue de allá, ¿no? Bueno, y como un Pero es que último nos... punto sobre la agenda verde, haciendo un matiz, o sea, yo puedo entender que Alemania se esfuerce en buscar energías alternativas como las celdas solares, como la energía eólica, y ese tipo de energías, lo puedo entender. ¿Por qué? Porque Alemania no tiene petróleo ni gas. Entonces, puedo entender este esfuerzo que adopte esta tendencia de energía verde. Lo que no puedo entender es que países como México, como países que tienen gas, quieran adoptar esta agenda verde, porque ese no es su objetivo. O sea, nosotros tenemos petróleo. ¿Cómo vamos a negar nuestro petróleo, que es el hidrocarburo más importante del mundo, para adoptar una agenda que Pero es no muy fácil, corresponde? yo te digo que sigue, porque en esto no puedes decir algo y detenerte. Yo te digo que sigue. En el momento que México deje de explotar su petróleo por adoptar la agenda verde, al día siguiente lo van a tener las transnacionales anglosajonas. Exacto, el petróleo que Ese no es el sirve. truco. Somos Ujú, muy ingenuos, caemos en trampas que no se quieren. Hay trampas geopolíticas y exacto. no se dan cuenta. Bueno, pues hay países que les gusta suicidarse, pues no puedes hacer nada. Sí, ¿Qué claro, haces? como la privatización que estaban haciendo en la época de Videgaray Peña, que decían que no servía, y había filas de empresas transnacionales formadas para las rondas del petróleo. Sí, hoy ve quién tuvo la razón histórica, pues los que luchamos por el petróleo, Exacto. entre ellos el presidente y un servidor, y ya ves, hasta me hizo el prólogo de un libro, ¿no? La desnacionalización de Pemex. Ese es lo que me jaló para estar en Morena, porque yo estaba viendo que los otros partidos pues querían regalar el petróleo, que no sirve, eso decían, que no sirve el petróleo. Bueno, si no sirve, ¿por qué lo quieren los Estados Unidos y los británicos? A ver que alguien me la platique. Y hoy andan buscando a ver dónde hay petróleo, ya se quieren reconciliar con Venezuela precisamente por el petróleo. Es decir, yo no estoy diciendo que el petróleo se queda eternamente, nadie está diciendo tal barbaridad. El petróleo quizás un día sea como el carbón, ¿no? Sea algo que cada día esté más en desuso y lo usen los países que todavía lo tengan y no estén desarrollados. Pero obviamente que la tecnología, este tipo de tecnología energética, no la detienes. Van a haber inventos prodigiosos que además los alentamos y un día de estos pues se va a acabar la era del petróleo, tampoco va a ser eterno. Pero no puede ser que en estos momentos que viene el auge del petróleo mexicano, sobre todo en la costa de Tabasco, no estoy dando tips para la corcholata, digo que no se me malentienda, pero no puede ser que en este momento adoptemos la agenda verde de otra corcholata que va a privatizar o reprivatizar Pemex. Yo ya saqué un tuit al respecto. No quiero polemizar ahorita. Y obviamente, ¿quién se lo va a llevar? Pues, Belice, Guatemala, ¿quién? Bueno, muy bien. ¿Cuántas más, Giselita, ya para irnos?
¿Te parece unas ¿Cuántas 3 más más? vas a decir? Tres, adelante. Bueno, la siguiente pregunta es la hace José Luis Calvo Moreno. Con los nuevos miembros de los BRICS, ¿quién fue el mayor ganador, China o India? Muy buena pregunta, ¿eh? Déjame hacer la suma y resta. Con Irán gana India, con Arabia Saudita gana China, también medio gana Irán con China. A ver, sigamos, ¿quién más? Egipto gana India, gana India. ¿Quién más? ¿Sabe quién más hay? De los petroleros. Emiratos Árabes, India tiene excelentes relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y la India. Yo creo que empataron, los dos ganaron, ¿eh? Los dos ganaron. Mi humilde opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó más? Muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, a Muy buena veces no se pregunta. ve esto así, ¿eh? Vean, al final del día, ya ven que decían que India iba a romper y que no sé qué, pues, los cuentos de desinformación. Pues India se portó muy bien. Y ahora India, pues ya tiene otro nivel. Quizás no llegue con la fuerza nuclear que tiene Rusia, aunque sí tiene sus bombas nucleares, pero muy pocas, tiene 150. Rusia tiene más de 2.500, si no me equivoco. China tiene 500, etcétera. Sí, la hazaña de haber alunizado en el polo sur de la Luna, sí les dio un gran impulso, sin duda alguna. Entonces, pero la rupia todavía no está al nivel, la rupia que es la divisa de la India, no está al nivel del yuan de China. Yo diría que también, vean, la verdad de los, ¿cuántos son? 4, todos ganaron, ¿eh? Fue un win-win. Claro, unos ganan más que otros, no puedes poner el triunfo geoestratégico que tiene una Rusia, una China, una India todavía, con el triunfo geoestratégico que pudiera tener Sudáfrica. Al menos yo así lo veo. Y con Brasil, que todavía no es potencia militar, pero que pesa mucho. Brasil, ¿con quién habrá ganado? Bueno, mete a Argentina, pues a eso no es una victoria, porque también se está protegiendo. Nada más imagínense ustedes los escenarios que va a tener Brasil en su frontera con un cambio de trayectoria. Todo lo que no va a ser, bueno, ya Milei dice que se va a salir del Mercosur, pues el Mercosur es Brasil, etcétera, etcétera. Muy bien, sí, los tres vencedores al final fueron los RIC, Rusia, India, China, un poco menos, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida su nombre, el de Sudáfrica, Ramaphosa, y el que menos ganó fue Brasil, aunque Brasil, hay que verlo bien, sí gana desde el punto de vista financiero, porque lo que son Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pues van a apuntalar, y acuérdense de mí como accionistas, al Banco Nuevo de Desarrollo, el New Development Bank, que es el Banco BRICS, que preside pues la expresidenta de Brasil, que es nada menos Dilma Rousseff. Es decir, al final, si vemos quién ganó, quién perdió, yo creo que todos ganaron. Todos ganaron. Un poquito más unos que otros, ¿no? Muy bien. Dos más. ¿Tú quieres decir algo de quién ganó más? Bueno, sí, me parece que, como bien menciona el doctor, como bien mencionas, fue como un win-win entre todos ellos. En el caso de todos tenían como su apuntalamiento de un país, pero se me hace interesante también ver que, a mi juicio, uno de los principales ganadores por el tema de la necesidad del petróleo que tienen, de petróleo barato y de petróleo de sus aliados, podría ser China e India, que están en un proceso de crecimiento muy, muy grande. Ya Muy aseguraron bien. cierto tipo de cantidad de petróleo. Y bueno, esa pregunta la hace el maestro José Alberto Vega Rosas. Doctor, ¿cuál cree que sea la respuesta de la anglósfera ante la ampliación de los BRICS? Va a ser dura. No se esperen a nada suave. Eh,
van a intentar desestabilizar a los países en la medida de lo posible. Si no lo hacen directamente, lo hacen en las fronteras respectivas o en las fallas tectónicas. Yo la parte más vulnerable de todos ellos, pues es Argentina. Eso es mi muy humilde opinión. ¿Tú cómo la ves? Sí, Argentina podría ser uno de los flancos más débiles que puede entrar aquí al BRICS. Bueno, Bueno, también eso sí entra, sí entra. De todas maneras la van a seguir golpeando. Que no se hagan ilusiones nuestros amigos exacto. argentinos. Y bueno, también es que esta cumbre fue un mensaje claro para Occidente de que la globalización ya no va a depender solo de la hegemonía y liderazgo de Estados Unidos, y tampoco ya están aceptando el dominio del dólar a nivel internacional. Entonces, ahora se están dando cuenta los países del sur global que puede haber nuevos polos de poder organizados como alternativas. En ese sentido, el sur global se está dando cuenta de que podría tener una mayor cooperación y una mejor cooperación entre ellos, y cuestionar también la hegemonía de los usos y costumbres de la globalización occidental, que sinceramente pues no fue benéfica para este sur global. Es como una llamada de atención del sur global de decir alto a una globalización rapaz desde el norte global, que en este caso es Occidente, porque no nos ha beneficiado en nada. Ahora otra cosa, ya se dieron cuenta los BRICS del poder financiero de la anglosfera. Eso no hay que Exacto. perderlo de vista. Por eso el talón de Aquiles, el verdadero talón de Aquiles de Estados Unidos es su dólar. Es donde sigue predominando su sistema, que ya lo hemos visto aquí en videos con los SWIFT, su divisa de reserva. Esa parte todavía está lejana. Pero la otra, a nivel comercial, sobre todo la materia prima que más se comercia en el mundo y es la más global, que es el petróleo, y el gas por extensión, ya empieza a amainar su omnipotencia el dólar estadounidense, y hoy aparece el petróleo, que ya había aparecido, pero esto lo solidifica, porque ahorita vamos a ver efectividades, es decir, tiene que haber concreciones. Bueno, ¿qué siguió? Ya te reuniste en Johannesburgo. Tienes 6 miembros más. Bueno, esos 6 miembros no son miembros cualquiera. Tienes potencia gasera, petrolera, financiera, que es Arabia Saudita, y idem por Emiratos Árabes Unidos. Eso apuntala mucho las finanzas de los BRICS. Yo creo que hicieron bien en no precipitarse, en aventurarse a una divisa BRICS, quizás en estos momentos inviable, pero acuérdense que esto se escribe muchos años. BRIC sin Sudáfrica lleva 22 años. Luego, 10 años después, apareció Sudáfrica con 5 países. Es decir, de 4 a 5 tardaron 10 años. Para ser de 4 a 11, vean, pasaron 22 años. Ahora querían ingresar 40. ¿Qué les dice esto? Que la singularidad de Ucrania aceleró, yo diría incluso ya la post-Ucrania, porque eso ya lo veíamos incluso antes de la singularidad de Ucrania. Hoy, de la post-Ucrania, esto se va a acelerar. Y naturalmente a mayor número de países que además tienen que tener una categorización de ingreso. No cualquiera va a entrar. Bueno, ya vieron, lo digo respetuosamente, quería asistir a la cumbre Macron, el presidente francés, y Rusia literalmente lo vetó y no asistió. Quizás mañana empecemos a ver, yo no lo dudo, intercambios, bueno, estoy pensando en un mundo demasiado utópico o distópico, entre los BRICS y el G7. Pero hoy, con lo que sucede en Ucrania, con las sanciones de Estados Unidos a Rusia, sobre todo en materia energética, pues sí aceleró toda esta dinámica de los BRICS, que se había detenido entre 20 y 10 años, ¿no? Se dice fácil. 13 años, ¿no? Muy bien. ¿Quieres decir algo?
Sí, justamente lo que mencionas sobre los intercambios G7-BRICS, ya lo mencionaba también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su participación virtual. Comentó que abiertamente no es un bloque contra Occidente o contra el G7, es un bloque alternativo, obviamente es un buen discurso, pero es un bloque alternativo que trata de conjuntar las necesidades y tener una relación más de win-win entre los países del sur global. Pero si el G7, en este caso, obviamente no puede desprenderse del petróleo del Medio Oriente y de estos países que acaban de entrar, se seguirá haciendo una intercomplementariedad entre ellos para seguir el crecimiento, pero dentro de los parámetros también que se están ejerciendo o emergiendo desde el sur global, que me parece también válido, porque ellos pues tienen los recursos y tienen la materia prima para el desarrollo de los países de primer mundo. Bueno, y vemos también la última Una pregunta. cosa que quiero agregar, Ujú. Estelita, quiero agregarlo. Bueno, yo diría con el discurso de Putin que su mensaje es de transición, es decir, pasar del viejo orden mundial unipolar al nuevo orden multipolar. Esa sería una. Exacto, Pasar sí, de la globalización a la desglobalización que ya se está asentando, que nosotros previmos desde el año 2006. ¿Sí? Y pasar de una hiperdolarización a una desdolarización, pero en sus tres niveles. Ese es lo que estoy viendo. Obviamente se tiene que dar una transición o se da una ruptura. Y la ruptura ahí sería una guerra, y sería exacto. mundial, y sería termonuclear. Exacto, Muy sí, es una bien. buena Y definición. ya la Y última, el tema o eh, la palabra eh, transición creo que podría ser una muy buena eh, yo creo definición. que hablaría más que optó por la transición, porque ya lo demás ya estaba dado. Sí, Digo, ya el petroyuan ya se estaba dando. A ver, ¿qué más? La divisa BRICS se frenaron, ¿no? No hubo tal, la pausa que dije. Y luego la otra situación es de que, eh, pues así, tampoco escuchaste discursos eh, estridentes. Yo no vi ningún discurso estridente. Se me hizo un discurso, todos hablaron muy bien, a mi juicio, todos se vieron espléndidamente bien. Son estadistas muy responsables y pero tampoco oí que hayan optado por la ruptura. Si tú me preguntas quién fue más duro, a ver quién crees que fue más duro, según yo siento yo, que mi Lula, percepción. ¿Quién? Lula, yo siento. Lula y Xi, los dos. Xi estuvo durísimo. Y además fue un día antes a visitar al de Sudáfrica. Sí, llegó un día Eso antes, es muy sí. interesante. Hizo una visita de Estado un día antes. Entonces, yo siento que sí, Xi fue el más, pero no es lo mismo, el, digamos, la estridencia de un Xi Jinping a la estridencia de un Lula. No, No es comparable. Ahora no, no es sí, comparable. lo voy a decir respetuosamente, hay de ladridos a ladridos. No todos son iguales. Muy bien, pues ya la última. La última pregunta la hace Gerardo PC y pregunta, ¿ve posible un préstamo importante del Banco de los BRICS para Argentina para mejorar un poco la imagen del candidato del oficialismo y bajar un poco a Milei, quien amenaza con echar a China de Argentina? Oye, tú quieres que salven a Milei de que gane, ¿no? Quieren salvar a que no gane Milei, ¿no? Yo creo que ya es muy corto el tiempo. Estamos hablando de una situación. Primero que nada, acuérdense que ingresa hasta el 1 de enero. ¿Qué garantías va a tener cualquier país que haga un empréstito a Argentina? No veo esa situación en el radar. Sobre todo que sigue negociando Argentina. No sé en qué acabó hoy, pues no puedo seguir todas las notas del mundo. Lo que hizo el secretario de Economía, o ministro de Economía, y le llaman Massa, en Argentina, con los 7.500 millones de dólares, y qué condiciones. Una de las condiciones era que devaluara, pues ya devaluó más del 20% después del el primer lugar que obtuvo Milei. Entonces, mira, aquí yo voy a optar por ser metódico. Te diría, para no pecar de subjetivismo,
y de proclividad, yo diría, tendría 3 métodos. Primero que nada, el corto plazo, pues es muy claro. Tienes elecciones el 19 de octubre, pues hay que ver el resultado, ¿no? ¿Tú le soltarías dinero a Argentina de aquí al 19 de octubre? Al menos que te vendan sondeos tipo México, ¿no? Encuestas tipo México, ¿no? Yo ni con eso creería. Ya ven que se equivocaron en Argentina con Milei. Así es. Nunca lo pusieron en primer lugar. Bueno, en Ecuador se equivocaron feamente. El 8º lugar resultó el segundo. Cuidado con las encuestas. Estamos en la época de las redes sociales que te pueden trastocar en el corto plazo las emociones. Un TikTok salvaje y tumba a quien sea, pero bien manejado. Y ustedes saben, vean, eso de los TikToks y todo eso, están muy bien armados. Hay oficinas que se consagran a todo el diseño mercadotécnico de los mensajes políticos. Digo, no crean que eso se da así al azar. Bueno, y todos caemos en esas redes, nos guste o no, porque participamos en ellas. Y luego tienen eso, yo hablaría del corto plazo. Ya dependiendo de la situación, quien triunfe, supongamos, bueno, hoy es el tercero más alejado, que es Massa, con los peronistas. No sé quién le suelte esa cantidad de dinero que necesita Argentina, si se lo haría el Banco BRICS, no lo sé. Quizás se entusiasme Dilma Rousseff por ser brasileña, a Brasil le interesa mucho Argentina. No quiero decir que es su patio trasero, pero sí tienen una economía muy complementaria. Y ese sería el segundo escenario. Y el tercero, pues no se arriesgan, ya ganó Milei, o ya ganó esta niña, ¿cómo se llama? Patricia Bullrich. Es la ruptura, es la falla tectónica, va a ser la ruptura con los BRICS. Van a tener ahí enemigos, pero además se va a aliar Boric, a veces pierden de vista lo que es Boric. Boric es anti-BRICS, aunque se lleva bien con China, curiosamente, los chinos no son pragmáticos, se va muy bien por la venta del cobre y últimamente están metiendo a los chinos en porcentajes accionarios de litio, pero es abiertamente anti-Rusia, Boric. Al final del día estamos hablando de un importante miembro. Pues yo más que los BRICS les diría de un G2. Rusia y China es un G2, que ya lo dijo el mandarín Xi, es sin límites, que hay que tomarlo en serio. Y hacen maniobras conjuntas militares cerca de Alaska, etcétera. Entonces, esos serían mis 3 escenarios. No sé qué opines tú, Giselita. Pues ahí cómo le vas a prestar dinero. Y luego los sauditas que van a inyectar masivamente, igual que los de los Emiratos Árabes Unidos, pues yo creo que van a sopesar mucho un empréstito a Argentina, ¿no? ¿Bajo qué condiciones, qué garantías? No es sencillo. Yo creo que lo de Argentina con los BRICS, y le consta a la opinión pública, que yo defiendo mucho a Argentina. Bueno, a lo que yo creo, la Argentina libre, soberana y no invadida. Esa es la Argentina que yo creo. Que le deseo eso a todos los países, pero también entiendo que soy utópico y distópico. Entonces, hay que ver también, bueno, a dónde va el país. Obviamente, Estados Unidos no lo va a soltar, si no, no hubiera habido una guerra de las Malvinas. Por eso estamos hablando que las elecciones pueden ser el equivalente a unas Malvinas financieras. Toda esa parte hay que verla, hay que nivelar, ver todos los niveles y tener un enfoque holístico multidimensional. No sé qué opines, Giselita. Sí, Estados Unidos no creo que tan fácilmente se vaya a deshacer de Argentina y más si ya está prácticamente en juego su entrada o su salida de los BRICS. Entonces sí se me hace como difícil teniendo también al Fondo Monetario Internacional dominando la economía y la macroeconomía de Argentina. Es difícil que los puedan dejar. Aunque bueno, pues puede ser un buen lema de campaña también para Massa el hecho de conmigo es la única opción para entrar a un bloque y tener una perspectiva de crecimiento sostenible. Pero bueno,
Siento que Pero sí se les está debe haber subiendo. pasado ya el coraje, no sé cuánto dure el coraje, muy entendible de Argentina, porque ahorita es un Exacto. voto emotivo. Oye, yo esto de la bursatilización de los órganos, no doy crédito, ¿eh? Y conste que no me metí al tema, un día lo voy a abordar. ¿Cómo? Y en dólares vas a vender órganos, en dólares, y luego los vas a bursatilizar. Eso es canibalismo, canibalismo financiero. ¿Dónde queda el humanismo? Bueno, es todo un tema. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su resiliencia un jueves. Bueno, más la mía, ¿eh? Me tengo que echar porras a las 10 de la noche Sí, en más la Bolivia tuya. viniendo de una conferencia, de una entrevista, no, olvídense. Bueno, pero aquí estamos como habíamos prometido y nos vemos el próximo lunes, ¿no? Exacto. En un Nos programa vemos el normal. próximo lunes. No sabemos qué vamos a decir, vamos a ver qué consecuencias hay, ¿no? De aquí al lunes con todo esto, los BRICS. Vean, yo estaba viendo hoy rápido la prensa anglosajona, pues los vi en perplejidad, catatónicos. La prensa israelí igual, los vi como que no crean, no les gustó, no les gustó. Pues estamos a un cambio tectónico en el planeta, esa es la realidad. A ver qué dicen. Ah, gracias, qué amable. Demos like, es gratis. Elena Cortés Frías. Gracias, Elena. Muy bien, Giselita, para despedirnos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, pueden dejar su like en el video si les gustó. También suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos y de los especiales que también programamos, que a veces por cuestiones de tiempo, ahora por cuestión de la conferencia que tuvo previa el doctor, transmitimos un poquito más tarde, pero muchas gracias por seguirnos y por ver la transmisión y por sus preguntas y todos sus comentarios que también los leemos. Muchas gracias. See you. Bye bye. Bueno.